Buenos días y bienvenidos a la capilla de esta semana. Como bien saben, vamos a estar considerando esta mañana Éxodo capítulo 2, los versículos 1 al 4 en específico, sobre la provisión de Dios. Y mientras buscan el texto, si tienen Biblia o teléfono, algo para buscar el texto, les comento que muchas veces nosotros cuando consideramos lo que es la provisión del Señor, pensamos en términos positivos. ¿Qué ha hecho el Señor para nosotros que podemos o que consideramos bueno? ¿Verdad? Pero no siempre consideramos las cosas difíciles o las cosas que desde nuestra perspectiva son negativas. Entonces, este texto hoy es interesante porque trata un poco esos aspectos, no siempre desde nuestra perspectiva positivas. Si no salen con más que esto hoy, quiero que salgan con lo que yo considero que es la declaración del propósito de este texto, y es que la provisión de Dios para su pueblo es perfecta en toda circunstancia. La provisión de Dios para su pueblo es perfecta en toda circunstancia. Leemos el texto. Éxodo 2, versículos 1 al 4. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concebió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucediera. Voy a seguir hasta el 5. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Antes de considerar este texto, tenemos que ver primero las raíces o el trasfondo detrás del texto, porque la esclavitud de Israel, y en este momento Israel se encuentra como esclavo en Egipto, no era algo sorprendente para Dios. Cuando nosotros repasamos los eventos en el libro de Génesis, llegamos a un pasaje en el cual Dios revela directamente a Abraham, no solamente el hecho de la esclavitud de Israel, sino también la duración. Esto aparece en Génesis 15, versículos 13 al 14, dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Esto Dios lo revela a Abraham con mucha anticipación a los eventos que estamos leyendo ahora. Y este pasaje en particular es importante para nuestro entendimiento del pasaje de Éxodo que estamos considerando, porque nos demuestra que Dios no solamente anticipó la esclavitud de Israel, sino que la planificó. La planificó. Entonces podemos encontrar de alguna forma consuelo en el hecho de que, a pesar de las circunstancias difíciles en las cuales se encuentra el pueblo de Israel en este momento, Dios no los había abandonado ni tampoco los había olvidado. Era parte de su plan para Israel. Y hay otra figura que aparece también en el libro de Génesis que también arroja luz sobre este texto, y eso es José, ¿verdad? Y quiero que se acuerden que los hermanos de José lo habían vendido como esclavo en Génesis capítulo 37, pero que Dios había decretado ese mismo evento como la manera por la cual iba a rescatar a Jacob y a toda su familia de una hambruna que todavía no había pasado, ¿verdad? El Señor estaba preparando y llevando a cabo los eventos para salvar a Jacob y a su familia. Y si fijamos en la narrativa de José, veremos que su esclavitud de alguna forma prefigura la esclavitud de Israel en dos formas importantes. La primera es que ambos, José e Israel, fueron esclavizados sin alguna culpa propia. No hicieron nada para merecer ser esclavos, ¿verdad? Absolutamente nada. Y en segundo lugar,
ambos llegan a tener mucha riqueza en el momento de su liberación. Eso es cierto con José, que llega a ser el segundo en poder en todo Egipto, e Israel también, que llega a básicamente robar a todos los bienes de Egipto cuando salen para la tierra prometida. Y vemos que este patrón de esclavitud y pobreza cambiado a libertad y riqueza existe en ambas instancias. Y en ambos casos, esa transición sirve para la gloria de Dios y también para el bien de muchos, y no solamente para el beneficio de José o de Israel. Dios no los hizo ricos solo por hacerlos ricos, ¿verdad? Tenía otro propósito mayor. Y José mismo expresa esta perspectiva sobre su propia esclavitud, el hecho de que era por diseño de Dios, con el propósito de salvar a muchos. Estas son las palabras de José en Génesis 50. Hablando con sus hermanos que se acercan a él con mucho temor, ¿verdad? Él dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esta es la perspectiva de José sobre las acciones de sus hermanos en contra de él. Entonces aprendemos no solamente de estos textos, sino también del resto de la historia del libro de Éxodo y el resto de la Biblia, que la liberación de Israel en este momento, o en el futuro, ¿verdad? Era por un propósito más allá de solamente un alivio a las circunstancias difíciles en las cuales se encuentran aquí en el capítulo 2. Además de eso, tenemos que entender un poco más acerca de lo que es el contexto inmediato. ¿Qué está sucediendo en Éxodo en este momento? ¿Verdad? Y eso lo encontramos en el capítulo 1. Los versículos 1 al 6 son una declaración resumida de parte del autor, de Moisés, que efectivamente sirve para cerrar lo que es la narrativa de José y de Jacob, y abre lo que será eventualmente llamada la narrativa mosaica o de Moisés, ¿verdad? Aunque Moisés en el capítulo 1 todavía no ha sido presentado en el texto. En un sentido, existe aquí un limbo histórico, hay eventos que están pasando entre dos figuras importantes que son José y Moisés. Es decir, que hay muchos años que están pasando, 400 años que pasan entre lo que leemos al final del versículo 6 y los eventos que están poco menos quizás de lo que están pasando aquí en el capítulo 2. Sin embargo, nosotros como lectores a veces no ponemos atención a los detalles y la lectura de la lectura, y perdemos estos detalles porque estamos corriendo cuando leemos, ¿verdad? Y pensamos que todo esto ocurre dentro de un periodo de tiempo bastante corto, pero no es el caso. Hay algunos otros detalles del capítulo 1 que también nos ayudan a entender mejor los eventos que vemos en el capítulo 2. Y son los siguientes. Ya mencioné que el texto está corriendo en cuanto a la cantidad de años que pasan en esos primeros 6 versículos, pero parece que también hay otro espacio de tiempo entre lo que es el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 1, aunque no sabemos cuánto tiempo es, y dependiendo de cómo se lee, los eventos podrían haber tomado lugar durante el reinado de por lo menos 2 faraones diferentes. No es el mismo que aparece en el versículo 6 que estaba antes, y quizás ni el que está a principio del 2, ¿verdad? Y además de eso, el relato no da ningún detalle sobre Israel, cómo crecieron, cómo llegaron a tener tantas personas, cómo llegaron a ser esclavizados, qué pasó, qué cambio hubo. Ninguno de ese tipo de detalle existe en el texto. Se salta por completo esos detalles y se dejan fuera durante todo este periodo entre José y Moisés, con la excepción de un par de cosas. Primero, la intensidad de la esclavitud de Israel. Eso sí se comenta. Era bastante intensa, ¿verdad? Y también el intento de controlar el crecimiento de Israel de parte del faraón a través del, primero, el aumento del trabajo, segundo, la brutalidad
y por fin el genocidio. Esas cosas sí se comentan en este texto claramente. El mismo capítulo 1 nos indica que la razón por la cual estas cosas sucedieron era porque el faraón tenía miedo de los israelitas. Eso es su razón por actuar de esta forma. Y lo dice claramente en versículos 9 y 10. De hecho, nosotros podemos ver en el capítulo 1 también cómo se oprimió a los israelitas con la esperanza de que disminuyeran en número. Eso también es parte de su plan. Quiere ver la reducción de la cantidad de israelitas presentes por el mismo temor. Y cuando eso no sirve, pues el hombre toma medidas más desesperadas, ordenando a dos parteras que mataran todos los varones que nacen al pueblo de Israel. Esto lo hace más o menos en secreto, ¿verdad? No quiere que todo el mundo sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Pero eso tampoco funciona. Entonces él decide ordenar a todo Egipto que mataran todos los varones que nacieron a Israel, echándolos al río Nilo. Esto ya es público. El hombre está diciendo, esto es lo que vamos a hacer porque lo demás no está funcionando. Y esta es la situación de Israel y el contexto de nuestro pasaje de hoy. Israel está atrapado bajo el gobierno opresivo de un hombre que tiene tanto temor de ellos que está dispuesto de matar a bebés para prevenir la pérdida potencial de su reino. Ni siquiera es una pérdida real. Tiene temor de la potencial de poder perder su reino. Entonces, como podemos ver, los eventos de capítulo 2 no son el inicio de una nueva historia. Es un nuevo capítulo en la historia que Dios comenzó en el libro de Éxodo y que está continuando ahora en el libro en el libro de Génesis y está continuando ahora en el libro de Éxodo. Y como veremos, la provisión de Dios para su pueblo es perfecta en toda circunstancia. Toda circunstancia, no importa cuán difíciles sean esas circunstancias desde nuestra perspectiva. Ahora, al inicio de nuestro pasaje de hoy, notamos una progresión por el autor de un tratamiento general de los eventos que afectan a todo Israel. Esto es el capítulo 1, ¿verdad? Donde vemos cómo todos estos eventos están afectando al pueblo en sí. Pero ahora que pasamos al versículo 1 de capítulo 2, vemos que el trato es en relación a eventos muy específicos que afectan a solamente una familia. Este hombre y esta mujer levita, ¿verdad? Obviamente tiene repercusiones futuras para la nación, pero en estos momentos estamos leyendo acerca de una sola familia. Y una transición de esta naturaleza sirve para reducir la velocidad de la historia. El capítulo 1 trata cientos de años en tan solo 22 versículos, mientras esta sección que leímos cubre el espacio de más o menos un año en 10 versículos. Si usted sigue leyendo al versículo 2, es el fin de la sección, es más o menos un año de tiempo, que lo trata en 10 versículos. Pueden ver la diferencia, cientos de años en 22 versículos y luego frena y trata el periodo de más o menos un año en 10 versículos. Entonces la narrativa es mucha más lenta y el punto de esto es, como lectores, traer nuestra perspectiva o atraer nuestra atención porque los eventos que se van a tratar son importantes. Entonces el autor está tratando de decir, frénese, póngase atención porque lo que está por pasar es bastante interesante. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene Dios para nosotros en esta sección? ¿Verdad? En esta sección. Y la sección habla de la gran provisión de Dios para Israel. Un tema que sigue desarrollándose en los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo, ¿verdad? Pero habla específicamente de la gran provisión de Dios para esta familia y también para Israel. Y nosotros estamos en el puro inicio de esto. Entonces, en términos generales, vemos la provisión de Dios de un Salvador para Israel. Esto es el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Entonces, esto es en general el nacimiento de este Salvador. Pero específicamente en el versículo 1 vemos otra provisión de Dios. Otra provisión.
Y quiero que vean esto. Dios provee por el liderazgo futuro de Israel. Dios provee por el liderazgo futuro de Israel. Tomen nota. Ambos padres de Moisés son de la tribu de Leví. Ambos padres son de Leví. Un comentador dice que este versículo demuestra que Moisés era un niño escogido de la única tribu correcta para su futuro llamado, completamente de acuerdo con la ley que Dios todavía no había revelado a Israel, pero que revelará durante la vida de Moisés. En otros términos, el versículo asegura al lector que Moisés fue calificado de antemano por el servicio al cual Dios luego lo llamó, aun antes de la revelación que haría esa calificación necesaria. Dios provee el hombre perfecto para el puesto que va a ocupar todavía más allá en el futuro. Entonces podemos ver que Dios no hace una excepción a sus estándares futuros para el liderazgo de Israel, sino que provea una persona con las calidades que luego ocupará. Un detalle que desde nuestra perspectiva fácilmente podríamos pensar que no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia al hecho de que Moisés era 100% de la tribu de Leví, resulta ser, de hecho, muy importante y demuestra la provisión perfecta de Dios para su pueblo en toda circunstancia, en esta instancia por el liderazgo futuro del pueblo. El segundo versículo, desde mi perspectiva, es un versículo agridulce. Yo leo esto y siento esa división de sentimientos ahí, ¿verdad? Es dulce porque que el sentimiento natural asociado con la concepción es el gozo, ¿verdad? Definitivamente los padres de Moisés, cuando se dieron cuenta que ella estaba embarazada, sintieron el gozo y la emoción que ocurre naturalmente alrededor de lo que es la concepción. Sin embargo, es amargo a la vez cuando volvemos a ver las circunstancias en las cuales este niño es concebido, ¿verdad? Estos padres sabían que existía la posibilidad de que este bebé iba a ser un varón y sabían que el fin de cada varón nacido en Israel era la muerte. Entonces, imagínense un momentito aquí, todos los meses llenos de gozo, llenos de anticipación para el nacimiento de este bebé, pero a la vez mezclada con lo que serán o serían definitivamente oraciones fervientes a Yahvé de que este bebé, para que esta bebé fuera mujer y no varón. Obviamente por las circunstancias, ¿verdad? Que Yahvé protegiera a esta familia del duelo que tantas otras familias habían experimentado. Y en 5 palabras, el amargo vence lo dulce cuando leemos que dio a luz a un varón. Dio a luz a un varón. Imagínense el sentimiento de esta familia en ese momento bajo las circunstancias. Amargo porque estos padres no saben el destino de este varón. No lo saben. No apareció ningún ángel anunciando que el nacimiento de este niño o de su papel en la redención futura de Israel. Ninguna susurra del cielo promete que este niño va a sobrevivir. Nada de eso para consolar esta pareja. El nacimiento de Moisés no es increíblemente impresionante y no trae anuncio alguno alrededor de los planes futuros que Dios tenía para este hombre, o este bebé en este caso. Sin embargo, si nosotros revisamos con cuidado, encontramos esta frase, la mujer concebió y dio a luz, unos 16 veces en el Pentateuco. Moisés, siendo el autor del Pentateuco, lo escribe en 16 ocasiones, incluyendo esta ocasión, pero esta es la última. La última vez que aparece esta frase, la mujer concebió y dio a luz, aparece aquí en Éxodo 2. Y esto nos demuestra que desde la perspectiva de Moisés, más adelante, él vio a sí mismo como la figura final
de una línea larga de personas por medio de quienes Dios preservó y preparó la formación del pueblo de Israel. Esta perspectiva tenía que haber venido durante el transcurso del tiempo y como él entendió los eventos alrededor de su nacimiento. Pero hay otro aspecto también interesante en este versículo y es el comentario acerca del bebé. Dice, y la mujer concebió y dio a luz a un hijo, viendo que era hermoso. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Uno pregunta naturalmente, ¿si hubiera sido feo? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Moisés con esta frase? Viendo que era hermoso. Acuérdense que Moisés no es el mayor. Tiene una hermana mayor y un hermano mayor. Es el tercero, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Moisés con esto de que viendo que era hermoso? El mismo comentarista, que es Stewart, de hecho, dice o sugiere que la frase es una expresión idiomática para comunicar la idea de cariño o el deseo de cuidar y probablemente quiere decir, anhelando tenerlo, lo escondió por 3 meses. Eso tiene mucho más sentido para nosotros cuando pensamos en el nacimiento de un bebé, porque una mamá y un papá van a querer todos los bebés que se les nacen, típicamente, ¿verdad? Entonces, anhelando tenerlo, no queriendo perderlo ante la muerte o digamos, lo que estaban viviendo en ese momento, lo escondió por 3 meses. Y este periodo de 3 meses es probablemente la edad hasta la cual un bebé pasa la mayoría del día durmiendo y es menos inquieto y ruidoso, más fácilmente consolado con el amamantar o sostener. Entonces vemos en este versículo que a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación en la cual se encuentra esta familia, las dificultades, la provisión de Dios para su pueblo es perfecta en toda circunstancia. Y en esta instancia, Dios provee intencionalmente, a pesar de las circunstancias, un varón para esta pareja y eventualmente para el pueblo de Israel. Pero pueden ver cómo en ese momento los papás no lo hubieran quizás visto de esa manera. Obviamente el momento llega en el versículo 3, cuando ya la mamá de Moisés no lo puede seguir escondiendo. Y el texto dice que tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Ahora, el asfalto y la brea sirven para hacer esta canasta impermeable del agua. Eso es el propósito, ¿verdad? Y la mamá de Moisés lo pone dentro de esta cestilla, dentro de esta canasta, y lo pone en el río entre los juncos. Ahora, ustedes pueden estar pensando que, vieras que eso me suena, esto de brea y asfalto y agua, y eso sería algo bueno porque esta sección de Éxodo es muy parecida a la narrativa del diluvio que encontramos en Génesis 6. Aún más parecido cuando se da cuenta de que la palabra que aparece en la mayoría de nuestras Biblias, canasta o cestilla, realmente no es la mejor palabra para describir lo que hizo la mamá de Moisés. La palabra es arca o arquita, ¿verdad? Pero la mamá de Moisés hizo una arca para Moisés. Y esta palabra solamente aparece en este texto de Éxodo y en el texto de Génesis 6 al 8 en cuanto al diluvio. No vuelve a aparecer en el Antiguo Testamento después de esto. Los israelitas obviamente no tenían en este momento la Biblia en forma escrita, porque Moisés no lo ha escrito todavía, ¿verdad? Sin embargo, sí tenían la tradición oral de las generaciones previas. Y es probable que la mamá de Moisés hubiera escuchado las historias de la creación, del diluvio, de los padres, Abraham, Jacob y lo demás. También es posible que la historia del diluvio inspiró su plan para salvar a su hijo. Cualquiera que fuera su inspiración, esta mujer, mediante el movimiento del Espíritu Santo,
diseña e implementa un plan para salvar a su hijo. Ahora, este plan termina siendo muy interesante en sí cuando lo analizamos, ¿verdad? Porque la mujer de cierta forma obedece al faraón. Echa a su bebé en el río. El faraón no dijo nada acerca de arcas, ¿verdad? Entonces ella obedece al faraón en cierto sentido y mete el bebé al río, ¿verdad? Entonces muy interesante. Ahora, cuando yo antes estaba leyendo este texto, me acuerdo como niño y más grande, ¿verdad? Siempre asumí que la mamá de Moisés lo echa aquí en el arca, lo mete en el río, ¿verdad? Y que se despidió de él y oró por lo mejor, ¿verdad? Porque ahí iba al corriente y lo iba a llegar seguro, ¿verdad? Orando que los cocodrilos no lo coman, ¿verdad? Eso era mi perspectiva. Sin embargo, no me parece que eso es el diseño de este arca, o que el diseño del arca sea para que el chico flotara a otro lugar. Más bien, Moisés estaba escondido en quizás el mejor lugar para esconder algo afuera en Egipto sin enterrarlo, pero todavía con la posibilidad de vigilarlo y cuidarlo, los juncos al lado del río Nilo. Aquí la mamá de Moisés hubiera podido recuperar su bebé para darle de comer. Es pequeño todavía, de hecho, cuando no había soldados egipcios presentes. Pero aquí también hubiera podido ponerlo de forma rápida en un lugar donde si llorara sus gritos serían ahogados por la densidad de los juncos, el ruido ambiental, el sonido de las aguas del Nilo y de una distancia de donde los soldados normalmente pasaran para que no sería muy probable que lo escuchara. Es poco probable también que Moisés hubiera estado en esta arca continuamente durante el día. No lo iba a poner ahí 8 horas, ¿verdad? Pero que más bien esto sirvió para esconderlo durante las horas o las porciones del día cuando era más probable que fuera descubierto. Entonces la provisión de Dios aquí es un plan para la mamá de Moisés por el cual lo pudo proteger de los egipcios. Y mientras esto puede parecer una provisión muy básica, sin embargo, es una manera muy importante por la cual Dios provee primero por esta familia y luego para la nación de Israel. La provisión de Dios para su pueblo es perfecta en toda circunstancia. En este caso, la formulación de un plan sencillo traído a la mente por medio de las historias de la fidelidad de Dios a sus promesas y el Espíritu Santo. De ahí pasamos al versículo 4, donde leemos acerca de la hermana de Moisés. Y esto, en este versículo lo que tenemos es este detalle sobre la hermana de Moisés, ¿verdad? Que ella se pone lejos para vigilar a su hermano, y que su trabajo era observar y luego informar a su mamá lo que estaba pasando con el niño. Entonces aquí lo que recibimos es más información sobre la familia de Moisés, porque hasta el momento ni siquiera sabemos el nombre del niño. No sabemos que tiene otros hermanos. Esta es la primera vez que aparece alguien más de los papás. Él tiene una hermana mayor que hasta ahora, como dije, es presentada, y aunque no sabemos mucho acerca de ella, sí sabemos que tiene una edad suficiente para vigilar a su hermano de forma responsable sin revelar el lugar donde está escondido. Y a la vez es suficiente joven para no atraer la atención de los egipcios, porque ella no está trabajando. Entonces ahí vemos que tiene una edad perfecta para cumplir con este trabajo. Y vemos que el plan de Dios incluía más que solamente el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Dios hizo provisiones en su plan para una hermana mayor, quien nació en el momento perfecto. Esta hermana mayor sería suficientemente mayor y a la vez suficientemente joven para ser la vigilancia perfecta del libertador de Dios. Increíble que Dios no provee solamente para los eventos grandes e importantes,
sino que también para los detalles alrededor de aquellos eventos también. Hasta la familia en la cual uno nace y el orden en el cual nacemos. Como hemos visto, espero, Dios proveyó por el liderazgo futuro de Israel. Proveyó un varón para esta familia a pesar de las circunstancias en Egipto. Proveyó un plan para la seguridad de este niño y para cuidarlo. Y también proveyó una hermana mayor para vigilarlo. La provisión de Dios es perfecta en toda circunstancia, hasta el detalle más pequeño. Y su provisión es perfecta a pesar de nuestras circunstancias. Seamos honestos al pensar en este texto. ¿Quién hubiera pensado que el mejor momento para el nacimiento de este Salvador de Israel sería durante una época en la cual todos los bebés varones estaban siendo matados? Yo no. ¿Quién hubiera pensado que un bebé sería la mejor manera de salvar a Israel? Yo tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bebés son indefensos y vulnerables y tienen que crecer, lo cual significa que la salvación de Israel en este momento está todavía lejos, ¿verdad? En términos humanos, tienen que pasar otros 80 años hasta que Moisés vuelva a sacar el pueblo de Israel. Eso es lento, es de una perspectiva humana. Sin embargo, Dios no lo hizo solamente una vez, lo hizo 2 veces. Y si ustedes lean la historia o acerca del nacimiento de Cristo, ¿qué estaba pasando? Estaban matando a los bebés varones. Y Dios escogió a un bebé para nacer y crecer y vivir 33 años antes de cumplir con la salvación. Estas circunstancias alrededor del nacimiento de Cristo son muy parecidos a lo que vemos en el caso de Moisés. Y mientras nosotros a veces podemos percibir la provisión de Dios como menos de adecuado y el momento menos de adecuado, tenemos que acordar que el propósito, los propósitos de Dios son mucho más grandes que nosotros y su provisión para su pueblo es perfecto en toda circunstancia, porque Él tiene una perspectiva completa y perfecta sobre la realidad y la nuestra es limitada. Y todo esto nos debe hacer pausar y reflexionar sobre este pasaje en nuestras vidas. Hemos visto la provisión perfecta de Dios en maneras muy específicas en esta familia y también en la nación de Israel. Pero hay un aspecto más que quiero mencionar y espero que vean de esta provisión en específico de parte del Señor. En cada instancia, en estos versículos, la provisión de Dios viene a través de los medios ordinarios. Medios ordinarios. No hay un nacimiento milagroso. Solamente un varón nacido a una familia levita viviendo en tiempos difíciles. No hay ninguna promesa de salvación para este niño para calmar las preocupaciones de sus padres. No existe, no aparece en el texto. No hay el cegamiento de los egipcios para que no podían ver el arca de Moisés, ¿verdad? Solamente este plan, esta idea de parte de su mamá. No hubo ningún escape nocturno secreto para proteger a este niño, ¿verdad? Las escrituras aquí demuestran claramente a Dios usando los medios ordinarios en ambos el nacimiento y la protección de este niño. La pregunta entonces es, ¿por qué es esto importante? Y mi respuesta a esa pregunta es porque nosotros tenemos la tendencia de buscar lo milagroso. Queremos ver la mano del Señor en demostraciones del poder de Dios que son claros, que son evidentes, que son fuera de lo normal. Y son exactamente eso, fuera de lo normal. No es la manera de la cual el Señor obra típicamente, sino por medio de los medios ordinarios, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros buscamos esos milagros cuando más a menudo que no, Dios usa nuestras vidas cotidianas y ordinarias para su gloria y para cumplir con sus propósitos. Vuelvo a preguntar entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
porque sirve para fortalecer nuestra fe. Dudo mucho que la familia de Moisés vio la mano de Dios claramente durante estos eventos. Lo dudo. Pero en retrospectiva hubieran podido ver cómo Dios proveyó por ellos y los protegió. Entonces, sugiero que la provisión de Dios se ve mejor de forma retrospectiva, viendo hacia atrás. Y cuando nosotros revisamos nuestras vidas y leemos las historias bíblicas que tenemos aquí, de la provisión de Dios para su pueblo, debemos ser animados, debemos ser fortalecidos en nuestra fe. Dios siempre nos hace volver a ver atrás, hacia el pasado, para ver su fidelidad y animarnos a ver el futuro en y con fe. Entonces, reflexionen sobre sus vidas y ve cómo la provisión de Dios es perfecta para usted como parte de su pueblo. Oremos. Señor, confesamos en esta mañana que en muchas ocasiones vemos nuestras circunstancias de una perspectiva incorrecta, que es la nuestra, es la única que tenemos, Señor. Pero interpretamos las cosas, entendemos las cosas de una forma negativa, porque no tenemos tu perspectiva, porque no sabemos, Señor, todo lo que estás haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino alrededor del mundo, en tu iglesia, en los eventos que están tomando lugar. Ayúdanos, Señor, a confiar, a ver hacia atrás, a leer estas historias bíblicas, a hablar con otros cristianos, Señor, para ver tu fidelidad, tu provisión perfecta. Y, Señor, esperar lo mismo en fe para nosotros. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.